Entre los ríos Tigris y Éufrates, que son mencionados en el Génesis como parte de la delimitación de tierra sobre la que se habría asentado el huerto del Edén, así como la tierra prometida a Israel, se extendió la zona conocida como la Mesopotamia, ubicada en el Oriente Próximo. Sobre esta extensión de tierra se desarrollaron las primeras y más antiguas civilizaciones de la historia de la humanidad. De manera concreta, prosperaron al menos 5 de ellas, que se ubican cronológicamente en 5 etapas diferentes. Periodo sumerio, del 5000 a.C. al 3000 a.C. aproximadamente. Imperio acadio, del 3000 a.C. al 1900 a.C. Imperio babilónico, del 1900 a.C. al 1250 a.C. aproximadamente. Imperio asirio, del 1250 al 700 a.C. Y finalmente, Imperio neobabilónico, del 700 a.C. al 539 a.C., interrumpido por la invasión del rey persa Ciro, dando inicio al Imperio persa. La ciudad más importante del tiempo antiguo para efectos históricos es la ciudad de Ur, que data del periodo del Obeid, o quinto milenio antes de Cristo, dentro del cual se fueron verificando los primeros asentamientos urbanos de la zona. De hecho, Ur se corresponde con el término actual urbano o urbanismo. Esta ciudad perteneció a la civilización sumeria, la más antigua del mundo, hasta donde sabemos. También se dice que fue la ciudad natal del profeta y patriarca hebreo Abraham. En la Biblia es llamada Ur de los Caldeos o Ur Kasdim. La ciudad pudo haber sido un importante centro de producción en vista de la considerable cantidad de cerámica encontrada, principalmente durante el cuarto milenio antes de Cristo, situación que pudo prolongarse hasta el 3000 a.C. Durante el segundo milenio antes de Cristo, se cree que la ciudad de Ur sufrió una inundación local que dejó una importante capa de lodo en los estratos. Según algunos historiadores, en estos centros urbanos el sistema social estaba ligado a la economía, por lo que algunos creen que no había castas ni estratificación, solo diferenciación en las posiciones económicas. Sin embargo, considero que esta no es una apreciación del todo precisa. Digo esto porque lo que une a las civilizaciones mesopotámicas es que tenían reyes, de los que creían descendían de la ciudad de los dioses, y que además se llamaban a sí mismos Rey del Universo o Gran Rey. En otros casos también se usaba la palabra pastor, bajo el ideal de que los reyes debían cuidar a su gente como si se tratara de ovejas. No solo que los historiadores que hablaban de una falta de estratificación estarían equivocados, sino que además tendríamos una demostración sobre el origen de la tesis de la soberanía real, en base a ser elegido por los dioses. Este tema es un tanto diferente a los faraones egipcios, en donde se creía que estos eran dioses en sí mismos. A manera de corolario, resulta interesante revisar el panteón sumerio, toda vez que se trata de la civilización más antigua. Estos son los dioses comunes de la religión politeísta de la mitología mesopotámica, principalmente sumeria. Anu, dios del cielo y padre de los dioses. Enki, dios de la sabiduría, tenía la misión de crear al hombre. Nannar, diosa de la luna. Utu, dios del sol. Hacia el 5100 a.C. se le llamaba también Ninurta. Inanna, diosa del amor y de la guerra, asociada posteriormente a la diosa Venus. Y Enlil, dios de la agricultura. De la simple lectura es fácil identificar estas deidades con las que fueron apareciendo después en Egipto, Grecia, Roma e incluso la cosmovisión hebrea y su influencia en las religiones de origen abrámico, incluyendo el cristianismo. Ahora bien, continuando con el análisis sobre el aspecto social en Mesopotamia,
Decía que es posible aceptar la existencia de verdaderas clases sociales de cierto nivel de estratificación en el subcontinente, principalmente en cuanto a dos criterios. En primer lugar, si se tomaba en consideración la agricultura y la división de tierras, las clases podían ser de dos tipos. Un sector estatal o público, en donde la propiedad del templo y el palacio le correspondían a Dios y tenía como objetivo la producción para el sustento del templo y el personal administrativo, así como para los escribas y los sacerdotes. Estas tierras eran trabajadas por campesinos influenciados bajo fuerza físico-ideológica. Estos campesinos eran remunerados con raciones de cebada, lana y aceite para la iluminación y el aseo, y las cantidades que recibían variaban según su edad y sexo. El otro sector era el sector privado. Este estaba integrado por tierras de propiedad comunal y privadas, administradas por macrofamilias. El requisito era que a cambio debían pagar tributos al sector estatal. Si aceptamos esta clasificación como cierta, es más que evidente que existían clases sociales en la Mesopotamia, y que además la aceptación de un rey con el carácter de representante de Dios en la tierra solo termina por reforzar esta tesis. Por otro lado, si se toman en consideración las distinciones socioeconómicas dentro de la población, se revela otro criterio en relación a su nivel de dependencia o independencia económica. Así, tenemos a los mezquinos, que agrupaban a ciertos sectores que podían vivir solamente de su trabajo corporal y el cultivo de sus parcelas. Pertenecen a los grupos sociales más débiles debido a que se encuentran socialmente desprotegidos y son súbditos del rey o del responsable del templo. Luego tenemos a los hombres, que eran ciudadanos con posibilidad de acceder a la tierra. Están ligados a la actividad palaciega, propietarios de parcelas, escribas o funcionarios que han conseguido acumular el capital para la explotación de tierras. Y en tercer lugar están los esclavos y siervos, que se trata de personas que tenían deudas con el palacio o sector público y se sometían a la servidumbre de manera voluntaria, ya sea para recibir alguna especie de sueldo o como guerreros cautivos. Por otro lado, existe también un elemento adicional que debe ser mencionado. El derecho a ser propietario de la tierra en este sistema solo podía nacer de pagar tributos al palacio o al sector público, es decir, al rey. Por lo tanto, aquí tenemos el primer eje ideológico de la historia política. La divinidad determina al rey. El rey es el detentador de la soberanía, que da derecho de ejercer el gobierno. El gobierno se manifiesta principalmente a través del cobro de tributos, con cuyo pago se puede ejercer el derecho a la propiedad, y solo a través de obtener propiedad se obtiene una capacidad de mayor o menor libertad. Vaya salto nos pegamos desde los días en que se podía vivir de lo que da la tierra, cuando se cazaba, pescaba y recolectaba por donde nos daba la gana, a nuestras anchas, para ahora tener que pagar un impuesto y así poder tener propiedad y ser libre. Hemos llegado al final de esta parte. Si te gustó el video, por favor dale like y compártelo. Suscríbete a mi canal y escríbeme en los comentarios para enriquecer este trabajo. Tu opinión es importante. Recuerda, conocer es poder y el poder construye justicia.